El día de hoy, debido a que el pastor Alexander, que es el que está dando la clase dominical en este trimestre, que hemos estado viendo la primera carta de Pablo a los Corintios, porque él está ahora, fue invitado en la iglesia de Bautista de Bagaces a predicar y participar de la instauración de esos hermanos como iglesia. Entonces nosotros vamos a tomar el tiempo en esta mañana para contestar algunas preguntas que quizás hayan quedado de nuestro estudio que duró creo que casi 4 años en el libro de Apocalipsis. Entonces, algunos hermanos enviaron algunas preguntas que pues son muy buenas preguntas y las vamos a evacuar hoy, pero quiero antes de iniciar hacer un breve recordatorio de lo que dijimos acerca de el libro de Apocalipsis. Y quiero que leamos primero los primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, siempre es sumamente importante, o cualquier libro de la Biblia, cuando estudiamos un libro de la Biblia, siempre es muy importante saber qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que vamos a interpretar. Porque dependiendo, por ejemplo, del género literario del libro, así será la interpretación que le vamos a dar, ¿verdad? Por ejemplo, en libros como el libro de las Crónicas, ¿verdad? Eso no lo podemos entender de otra manera que no sea literal, porque es una narrativa, ¿verdad? Nosotros no vamos al periódico e interpretamos la noticia que vemos ahí de manera simbólica, ¿no? Porque se nos está dando a entender que es una narración de un evento que ocurrió. Bueno, lo mismo con un libro de crónicas, por ejemplo. Los libros de los Salmos no los vamos a interpretar como si fuera el libro de crónicas, lo vamos a interpretar de una manera simbólica en algunos casos. ¿Por qué? Porque es literatura poética, ¿verdad? Lo mismo con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación, así es como abre el libro, es la revelación de Jesucristo. Y ese término revelación en el original, como lo tenemos aquí, es el término apocalipsis, ¿verdad? Por eso se llama Apocalipsis, porque es el apocalipsis de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Y ese término apocalipsis o revelación significa revelar, significa mostrar, significa quitar el velo a algo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Para que podamos ver cosas que han estado ocultas. De hecho, el Apocalipsis dice, el primer versículo dice, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, es esa revelación que Dios el Padre le dio al Hijo Jesucristo, a su Hijo, y Él se lo dio a Juan por medio de su ángel. ¿Con qué propósito? De que Juan dejara registrado todo lo que iba a ver Juan y se lo entregara ¿a quién? A los siervos del Señor Jesucristo, a la iglesia, a los creyentes. ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, ahí lo dice también, para que sepan las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Y como pudimos ver también, el libro también es una profecía. No solo es un apocalipsis que de por sí ya es una literatura específica, un género literario específico, es también una profecía, ¿verdad? Dice en el versículo 3. Y también es una carta. Porque como vemos nosotros más adelante en el capítulo 1 y en el 2,
es un libro que fue escrito para ser entregado a 7 iglesias en Asia Menor. Entonces es una carta, es una epístola. El libro de Apocalipsis también. Muchos de los libros proféticos en el Antiguo Testamento contienen literatura apocalíptica. ¿Como cuál? ¿Alguien sabe? Daniel, ¿verdad? Daniel, vamos a ver hoy, a partir de hoy, que empieza la literatura apocalíptica en Daniel. Ezequiel contiene Apocalipsis también, Jeremías. Pero si hay un libro característico de literatura apocalíptica es Daniel. Y a pesar de que Daniel no es al que se hace más referencia en el libro de Apocalipsis, es Isaías, prácticamente el fundamento de Apocalipsis es el libro de Daniel. Como vamos a estar viendo en nuestro estudio de Daniel. Como veremos hoy especialmente en Daniel capítulo 7. La característica principal del género literario de Apocalipsis es que es el simbolismo. Eso es la característica principal de la literatura apocalíptica. Gran cantidad de símbolos, ¿verdad? Y eso es importante porque nos va a decir a nosotros cómo debemos interpretar el libro. Si todos son símbolos, debemos interpretarlos de una manera correcta, ¿verdad? No podemos tomar todos los símbolos que vemos en el libro e interpretarlos literalmente. Porque estaríamos errando, porque son símbolos. Es decir, son figuras de una realidad, ¿verdad? Y ahora muchos dicen, ¿verdad? Es que la Biblia toda tenemos que entenderla literalmente, si no estamos equivocando la interpretación. Y estamos correctos en eso. La Biblia debe ser interpretada literalmente, pero de acuerdo a su género literario. Entonces, interpretar Apocalipsis literalmente significa interpretarla de acuerdo al género literario al que pertenece. En Apocalipsis tenemos objetos, candeleros, estrellas, tenemos animales, caballos, dragones, bestias, tenemos mujeres, una ramera, tenemos colores, rojo, bronce, negro, bermejo. Tenemos números. Aquí en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, Juan a las 7 iglesias. Y después dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y si nosotros leemos el capítulo 1, ahí se nos describe a nosotros la Trinidad. Tenemos a Dios el Padre, tenemos al Hijo y tenemos a 7 espíritus. ¿Es el Espíritu Santo uno o son 7? No es uno. ¿Por qué 7 entonces? Bueno, porque 7 en numerología, simbólicamente significa algo que es perfecto, algo que está completo. Y eso es el Espíritu Santo. Él es perfecto Dios, ¿verdad? Él está completo en sí mismo. Son 7 espíritus, por ejemplo. Tenemos 7 copas. Tenemos números como el número 10. En el capítulo 2 vemos que el Señor Jesús llega a una iglesia y le dice que van a ser echados en la cárcel algunos de ellos por 10 días. No es un número exacto. El Señor le está diciendo a ellos que es un poco de tiempo nada más. Eso es lo que el número 10 significa. Comparado con 1000, por ejemplo. Tenemos el número 1000 en el libro. Y ya llegaremos ahí ahorita. Un milenio. Tenemos el número 12 o sus múltiplos. 144,000 en el cielo. ¿Son solo 144,000 los que se van a salvar? No. ¿Qué significa el número 144,000? Bueno, el número 12 es algo que está completo también. Además representa el número 12 las 12 tribus de Israel, el pueblo completo de Dios. Por 1000, ¿verdad? Por 12, que da 144,000. Es decir, 144,000 representa toda la iglesia,
todos los redimidos por Dios desde el principio hasta la segunda venida de Cristo. Si interpretamos todas estas cosas de manera literal, nos vamos a equivocar. Por ejemplo, los 7 espíritus. Yo no sé si ustedes sabían, Benny Hinn dijo que Dios Dios el Padre era una Trinidad, Dios el Hijo era una Trinidad y el Espíritu Santo era una Trinidad, ¿verdad? Obviamente está equivocado. Bueno, tampoco, si interpretamos todo literalmente, o sea, si usted es consistente, uno no puede interpretar ciertos números de manera simbólica y ciertos números de manera literal. Tiene que ser consistente. Entonces usted dice, no, yo voy a interpretar todo literalmente, entonces tiene que pensar que el Espíritu Santo son 7 espíritus, porque eso es lo que dice ahí. Pero si usted es consistente, va a interpretar todos los números entonces de manera simbólica, incluyendo el número 1000. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, el propósito del libro a estas 7 iglesias que le fue a estas iglesias estaban siendo perseguidas, estaban sufriendo terribles cosas de parte del imperio romano. Habían falsos maestros en medio de ellas, falsas profetisas, diciéndole a los creyentes que no importaba que ellos fornicaran, que no importara porque en ese tiempo habían gremios comerciales, y si usted era un carpintero, usted tenía que pertenecer al gremio comercial de los carpinteros para poder trabajar. Y esos gremios, cada gremio en el imperio romano tenía un dios al que todos los agremiados debían adorar. Y muchas de las fiestas de esos gremios incluían la fornicación. Y si usted tenía que ser parte de esos miembros, de esos gremios para participar, usted no solo tenía que adorar a esos dioses falsos, tenía que participar de ese tipo de cosas. Y los creyentes no podían comprometerse con el mundo, entonces muchos estaban muriendo de hambre porque no tenían cómo trabajar, porque ellos no iban a participar de esas cosas. Pero habían otros que sí. Y habían falsas profetisas como esta Jezabel que se menciona en el capítulo 3, que le decía, tranquilos, ustedes pueden ser cristianos y participar de esas cosas. Ustedes son cristianos, ¿quién? Dios sabe su corazón. Y se estaban mundanalizando, comprometiendo con el mundo. Entonces el propósito del libro es el Señor dándole un mensaje de ánimo a estas iglesias. Porque todo el tema del libro es la victoria de Dios en Cristo Jesús y la de su pueblo por encima de todos sus enemigos. Ahora, ¿cuál es la dificultad del libro? ¿Por qué es que nos cuesta tanto entender el libro de Apocalipsis? Como dijimos cuando estudiamos el libro, la gran dificultad que nos da el Apocalipsis es nuestra ignorancia del Antiguo Testamento. Porque todo lo que vemos en Apocalipsis es usado por el Señor del Antiguo Testamento. El Señor usa cosas del Antiguo Testamento y se las presenta de una manera cambiada a Juan para expresarle las mismas realidades que él habló en el pasado. Es nuestra ignorancia del Antiguo Testamento lo que nos hace difícil entender el libro de Apocalipsis. Y eso debe confrontarnos a nosotros. La Biblia no es solo el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como cristianos nosotros debemos saber, conocer bien tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la estructura del libro? El libro de Apocalipsis está estructurado en 7 visiones paralelas. 7, ¿por qué 7? Bueno, porque es un libro apocalíptico y el 7 es un número de algo que está completo. Entonces son 7 visiones claramente identificables, paralelas la una de la otra, pero cada una nos brinda a nosotros una perspectiva diferente de la historia de la humanidad. Eso es lo que cada una de estas visiones nos presenta a nosotros, es la historia de la humanidad. Hasta todo el periodo de la historia de la humanidad, hasta la segunda venida de Cristo. Y yo les hablaba a ustedes, recuerden, de una película que salió en el 2008 que se llamaba Vantage Point en inglés, o Punto de Mira.
que trata de un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos en una cumbre en que él fue a Salamanca, en España. Y la película trata de, o narra ese evento, el intento de asesinato desde 6 perspectivas diferentes. Desde los guardias de seguridad, desde policías españoles, desde reporteros y otros personajes, 6 perspectivas. Y cada vez que nos presenta una perspectiva, entonces la película vuelve al inicio y nos cuenta la perspectiva de los guardas, por ejemplo, de seguridad. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros que estamos viendo la película? Estamos adquiriendo toda esa información y entonces podemos saber quién fue el asesino o el que intentó el asesinato. Eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos presenta a nosotros la historia de la humanidad en 7 visiones paralelas y cada una nos brinda una perspectiva diferente de ese espacio, de ese periodo de tiempo, para que nosotros adquiramos más información para saber qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuáles son esas 7 visiones? Bueno, la primera visión está en el capítulos 1 al 3. Ahí se nos presenta a Cristo como el soberano, ¿verdad? En el versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ese es Jesucristo, yo soy el Dios soberano. Se nos presentan a las iglesias, ¿verdad? Con todo lo que están padeciendo en el mundo. Infidelidad, falsos profetas, herejías, persecución. Vemos el trono de Satanás en la iglesia de Esmirna. Inmoralidad. Pero ¿qué leemos al final de cada uno de estos mensajes? Al que venciere. Al que venciere yo le daré esto. Al que venciere yo le daré esto. ¿Qué nos está diciendo esta primera visión? Que en el mundo el cristiano va a experimentar un montón de cosas terribles. Persecución. ¿Por qué? Porque el trono de Satanás está en este mundo. Vemos que en las iglesias falsos profetas, falsos cristianos, ¿verdad? Pero al final, ¿qué le va a pasar a la iglesia? Va a vencer. Al final de la historia, cuando Cristo vuelva, porque esa es la amenaza de Cristo para algunas iglesias, y yo vuelvo pronto. Cuando Él vuelva, ¿qué le va a dar a los creyentes? La victoria. La segunda visión está de los capítulos 4 al 7. ¿Y con qué inicia esa visión? Una puerta que se le abre a Juan en el cielo. ¿Y qué es lo que ve? El trono de Dios en el centro del cielo. Sí, el trono de Satanás está en el mundo, pero hay un trono por encima del trono de Satanás, que es el trono de Dios. ¿Qué más vemos en el capítulo 5? Vemos al único que es digno de abrir el rollo. ¿Y qué es ese rollo? Es el rollo de la historia humana. Indicándonos que Cristo es soberano sobre la historia humana. ¿Qué vemos en el capítulo 6? Vemos a ese Cristo soberano sobre la historia humana enviando plagas y pestes a los hombres. Y en parte vemos también cómo llega la persecución, porque en el capítulo 6 vemos que Juan puede ver debajo del altar en el cielo a los cristianos que han sido decapitados y muertos aquí en la tierra. Entonces, en parte esas plagas llegan a los cristianos y muchos son muertos. Y el propósito de esas plagas es que los hombres se arrepientan de sus pecados. Pero ¿qué vemos al final del capítulo 6? Con la segunda venida de Cristo, los hombres ni se arrepienten y más bien quieren esconderse de la ira del Cordero. Y le dicen a las piedras, piedras cáiganos encima y escóndanos de la ira del Cordero. ¿Y qué vemos en el capítulo 7? Vemos a los santos en gloria. Vemos a los 144,000 y después vemos a la gran multitud en el cielo vestidos de blanco, de victoria, alabando a Dios por la eternidad. Esa es la segunda visión. La tercera visión de los capítulos 8 al 11, ¿con qué inicia? Con la visión de las trompetas.
que de nuevo son plagas que el Señor envía sobre los hombres con el propósito a lo largo de la historia humana para que se arrepientan. ¿Y qué vemos en el capítulo 9? ¿Qué leemos en el capítulo 9? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los hombres no se arrepintieron a pesar de las plagas que el Señor. Así es la dureza del corazón del hombre. Así es la rebeldía del hombre en su naturaleza contra su Creador. Romanos 1. ¿Qué vemos en el capítulo 10? ¿Qué está haciendo la iglesia en todo ese tiempo? Predicando el Evangelio. Comiéndose el librito, como le dijo a Juan, y predicando el Evangelio, haciendo lo suyo y predicando el Evangelio. ¿Y qué vemos en el capítulo 11? ¿Cuál es la consecuencia de predicar el Evangelio para la iglesia? La persecución. Los incrédulos hollan la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses, por 1260 días, por 3 días y medio. Un poquito de tiempo nada más. Eso es lo que esos números significan. Y la iglesia está representada en el capítulo 11 por los 2 testigos. Esos 2 testigos representan la iglesia, predicando el Evangelio, siendo perseguidos por el mundo y muertos por el mundo. El mundo se goza en el capítulo 11 de que están muertos, pero después Dios los levanta. ¿Y qué pasa al final del capítulo 11? Viene Cristo, los reinos llegan a ser suyos y destruye a todos sus enemigos. ¿Cuántas venidas de Cristo llevamos allá? ¿Cuántas hay en la Biblia? Solo un regreso de Cristo. Vino una vez y volverá una segunda vez. La cuarta visión de los capítulos 12 al 14 es la visión de la mujer y el dragón. La mujer representa a la iglesia donde viene el Mesías. El dragón trata de comerse, de destruir al Mesías, ¿verdad? Herodes trató de matar a Jesús. Pero de pronto este bebé es raptado al cielo. Y ahora el dragón, como no pudo matar al Mesías, entonces se vuelve ¿contra quién? Contra la iglesia. Pero Dios la lleva al desierto, que representa ese lugar de protección de Dios. En medio de este mundo el dragón nos está persiguiendo, pero aquí Dios nos está cuidando. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. El mismo periodo de tiempo en que los incrédulos hollaron a la iglesia en el capítulo 11, que es el espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa en el capítulo 13? Vemos a estas 2 bestias salir del mar, una del mar y una de la tierra. Y estas 2 bestias, ¿qué es lo que buscan? Bueno, buscan que los hombres se vuelvan a la idolatría, que todos adoren a la bestia, ¿verdad? ¿Y qué vemos en el capítulo 14? Vemos de nuevo una visión del cielo y a los santos en gloria, los 144,000 alabando a Dios por la eternidad. La quinta visión de los capítulos 15 al 16 es la visión de las copas, esas copas de la ira que vienen de parte de Dios contra los hombres. ¿Con qué propósito? El mismo propósito que los sellos y las trompetas, que los hombres se arrepientan. Pero ¿qué es lo que leemos, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos 10 y 11? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Y qué vemos al final del capítulo 16? La segunda venida de Cristo, un terremoto, granizo y la destrucción de todos los incrédulos. Sexta visión, capítulos 17 al 19. ¿Qué vemos ahí? La visión de la gran ramera. Esa gran ramera que engaña a los hombres para que la idolatren, para que se vayan a la idolatría, para que abandonen a su creador. ¿Qué vemos al final? Vemos al final del capítulo 17 lo que vemos es la introducción a la destrucción de la ramera. En el capítulo 18 se nos narra cómo es que Dios destruye
a Babilonia, a esa gran ramera. Y en el capítulo 19 que tenemos la segunda venida de Cristo, ya no montado en un caballo blanco con una espada, y destruye a todos los incrédulos. Y en la séptima visión, capítulos 20 al 22, tenemos el capítulo 20, que tenemos el capítulo sobre el milenio, que inicia con ¿qué? Inicia con la atadura de Satanás. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, ¿cuándo fue que Satanás fue atado? Con su primera venida. Él dijo, yo he atado al hombre fuerte. ¿Para qué? Para robarle, para saquearlo a todos aquellos que él tiene bajo su poder y traerlos a mi reino. Entonces inicia con ¿qué? Con la primera venida de Cristo. ¿Y cuándo termina? Con su segunda venida. Entonces este periodo de 1000 años corresponde al periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué vemos en el intermedio? Vemos tronos en el cielo. ¿Quiénes están en esos tronos? Los decapitados, es decir, los cristianos que han sufrido persecución en este mundo y que han muerto por causa de su fe. Y al final, ¿qué vemos? Vemos a todos los santos en gloria. En el capítulo 21, en el capítulo 20, ¿qué tenemos al final? Tenemos la segunda venida de Cristo, la destrucción de todos los incrédulos, y después, ¿qué información se nos añade en el capítulo 20? El gran juicio del trono blanco al final. La segunda resurrección de todos los hombres. Todos son resucitados, serán presentados con Cristo, y los incrédulos y rebeldes serán echados al lago de fuego con Satanás, la bestia, el falso profeta y el Hades, la muerte. Y los creyentes ingresarán, como dice el capítulo 21 y 22, al nuevo Edén, al Edén renovado por la eternidad, en donde ellos serán el pueblo de Dios y Dios será su Dios para siempre. Eso es Apocalipsis. Ese es el resumen de Apocalipsis. Ahora veamos las preguntas que algunos hermanos hicieron. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, esta es la primera, cuál es la relación que hay entre las visiones del capítulo 4 al 18 y la visión del milenio? Lo pregunto por el hecho de que las primeras visiones hablan de referencias temporales cortas, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la visión milenial habla de un milenio, que es una referencia temporal larga. La respuesta a esto es el propósito del Señor Jesucristo al presentarle estas referencias al apóstol Juan. Cuando el Señor le habla, por ejemplo, cuando habla de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, está hablando en visiones en donde lo que habla es la iglesia siendo perseguida, hollada, por ejemplo, perseguida por el dragón. Y lo que el Señor le está dando a entender con ese periodo de tiempo corto es animando a la iglesia. Entiendan, este periodo es muy corto comparado con la eternidad. Imagínense que le hubiera dicho, son 5000 años, que le hubiera dicho, son 2020 años. Imagínense para un cristiano del primer siglo que el número 1000 es lo más grande que él puede entender. 2000 años. Esto es un fracaso. Pero si le dice 3 días y medio nada más, 1260 días, 42 meses nada más, podemos soportar, podemos perseverar. El Señor viene pronto. ¿Me explico? Cuando hace referencia al milenio, los 1000 años representan un periodo de tiempo que está completo, que está determinado en el tiempo, ni más ni menos. El Señor está gobernando ese periodo de tiempo, y Él ató a Satanás en un momento y lo desatará en un momento específico para que un tiempo después vuelva a Él al final de los 1000 años, destruya a sus enemigos y salve a su pueblo. Entonces, es la intención del Señor lo que cambian las referencias. Uno es animar y el otro es decirle al pueblo de Dios, vean, esto es un periodo de tiempo que está controlado por Dios, es un periodo completo, plenamente determinado por el Señor. 1000 años, ni más ni menos.
La otra pregunta, bueno, estas son varias preguntas. Las diferentes maneras en que el espíritu del anticristo opera en el mundo y ejerce oposición a la iglesia. Bueno, y esto podemos hablar más ahora con Daniel la próxima semana, que veamos en Daniel 7, Daniel 9 también vamos a hablar, Daniel 8. Pero el espíritu del anticristo lo vemos, por ejemplo, en la Biblia se nos habla a nosotros es un espíritu de engaño, llevando a los hombres a que crean herejías, cosas incorrectas acerca de Cristo, por ejemplo. Eso es el apóstol Juan. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 16 con la bestia, ¿verdad? El dragón y el falso profeta, que salen de sus bocas ranas, ¿verdad? Que salen a engañar a los hombres, a hacer milagros para engañar a los hombres, para que los adoren a ellos, ¿verdad? Entonces es el espíritu del anticristo, es un espíritu de engaño, de mentira. Pero lo que vemos, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, lo que vemos en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, lo que vemos en Apocalipsis es que en algún momento, en algún punto de la historia, muy cercano a la segunda venida de Cristo, ese anticristo se va a personificar. Es decir, va a venir alguien, un hombre, que va a representar todo el mal y va a buscar que él sea adorado por los hombres y va a perseguir a los cristianos severamente antes de la venida de Cristo. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, su destrucción va a ser con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se debe considerar el papel y la manifestación del hombre de pecado? Bueno, eso es lo mismo, es el anticristo. ¿Cuál es la actividad o participación de Israel y la iglesia en los últimos tiempos? Bueno, la actividad del Israel étnico, el Israel físico que mora ahora en Medio Oriente, será igual que cualquier otra nación, porque esos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, los creyentes, el verdadero Israel, el Israel espiritual, como dicen los apóstoles. Ese es el verdadero pueblo de Dios. El otro Israel, si no están los judíos de ahora que viven en el Medio Oriente o en cualquier parte del mundo, por ser israelitas, eso no les sirve de nada, porque si no tienen fe en Cristo, son igual que cualquier otro incrédulo, y su fin será el mismo que cualquier otra nación pagana, serán destruidos. Pero la iglesia tiene un rol fundamental en los últimos días, la predicación del evangelio, ¿verdad? En proclamar a Cristo como el Rey soberano sobre todas las cosas y al cual los hombres deben adorar. ¿Cómo se debe entender la gran tribulación en la historia humana? Bueno, la gran tribulación en la historia humana la vemos al puro final. No sé cuánto tiempo, porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que es muy cercano a la segunda venida de Cristo. Con la aparición del hombre de pecado, dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Primero vendrá la gran apostasía. Gran cantidad de personas que dijeron ser creyentes se van a ir de la iglesia y van a despreciar al Señor Jesucristo, y vendrá el anticristo con esa gran persecución a tratar de destruir a la iglesia, y esa será la gran tribulación. Y todos los cristianos que vivan durante esa época serán perseguidos y serán salvados únicamente cuando Cristo vuelva. ¿El regreso de Cristo y el gran trono blanco será un mismo evento o hay algún intervalo? Bueno, como lo vemos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 20, primero viene Cristo, destruye a todos sus enemigos, después viene la resurrección de todos, todos se presentan delante del juez del universo en el gran trono blanco y son juzgados según sus obras. Entonces, son secuenciales. Otra pregunta. Partiendo del paralelismo que se muestra en Apocalipsis, se nos muestran perspectivas diferentes y magnitudes de los juicios diferentes, pero todos tienen una línea común, que es el éxito de Cristo en medio de grandes adversidades. Básicamente el juicio de Dios va cayendo sobre los incrédulos y progresivamente va derrotando a sus enemigos. Incluso las descripciones de la iglesia aumentan, se nos hablan de 144,000, luego de grandes multitudes. Mi pregunta es, ¿no calza esto más con el optimismo postmilenial donde Cristo vence progresivamente a sus enemigos por un lado? Mientras estos son vencidos, la iglesia va avanzando, que con la versión amilenial donde el mal aumenta cada día.
El amilenialismo, que es una postura escatológica, es decir, de los últimos días, no es que no crea en un milenio, sino que cree que esos 1000 años de Apocalipsis 20 deben ser interpretados de manera literal. Y el amilenialismo cree, como les dije, que esos 1000 años corresponden al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. El postmilenialismo igualmente cree que los 1000 años son simbólicos. Pero lo que el postmilenialismo cree es que la iglesia, la historia de la humanidad se va a desarrollar de esta manera. El evangelio va a ir progresando y va a ir ganando terreno en el mundo hasta que llegará un punto en la historia en donde casi todo el mundo va a ser cristiano. En donde en todo el mundo casi se va a cumplir la ley de Dios. Y después, casi al puro final, se desata Satanás y entonces vuelve otra vez el caos y vuelve Cristo la segunda vez a destruir a sus enemigos y llevarse a su pueblo. Lo que pasa es que yo no veo eso en Apocalipsis. Lo que veo en Apocalipsis es a la iglesia habitando en medio de un mundo malo durante toda la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Nunca vemos a un mundo prácticamente cristianizado, sino que vemos a una iglesia luchando durante toda la historia, durante todos esos 1000 años, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces ese optimismo es realmente un optimismo, pero que yo creo que no es bíblico. Porque ni el Antiguo Testamento lo presenta así, ni creo yo el Apocalipsis lo presenta así. Veamos esta última pregunta. Apocalipsis 25 dice, esta es la primera resurrección. Una de las cosas que siempre me cuesta entender es por qué tomar esa frase como referencia a la regeneración. Así no debe ser tomada. Ya que cuando leo esa frase de esta es la primera resurrección, parece apuntar a lo dicho en el versículo 4 y 5 del capítulo 20, que habla sobre la vindicación de los santos y la condenación de los impíos. Cuando dice esta es la primera resurrección, parece encajar con el verso 4 cuando dice referente a los decapitados y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo cual me parece una referencia no a la regeneración, sino al hecho de reinar con Cristo, porque estos mismos ya eran regenerados, establecido en que murieron decapitados por su fe en Cristo. De ahí que me surge la duda, o no me queda muy claro la referencia al nuevo nacimiento, ya que cuando lo leo me da a entender otra cosa. Ciertamente, cuando Apocalipsis 20 habla de la primera resurrección, no está hablando de la regeneración. La primera resurrección es esa resurrección que experimentan aquellos cristianos o los cristianos, los que han sido regenerados en esta vida y fueron perseguidos o murieron por un cáncer o fueron decapitados. Y entonces, ¿ahora dónde están? Están con Cristo en el cielo, en el paraíso, como el ladrón que fue crucificado con el Señor. Esa es la primera resurrección. Ellos están en el cielo ahora. Pero están en el cielo, ellos participan de la primera regeneración, de la primera resurrección, porque fueron regenerados en esta vida. Los que no fueron regenerados en esta vida, ¿a dónde están? Muertos. En el infierno. Ahí están. Pero no participan de la primera resurrección, que es reinar, como dice el hermano, con Cristo. Ahora. No con cuerpo y alma, sino en su alma, están reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque fueron regenerados. La segunda resurrección ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Y ahora sí, todos van a ser resucitados en cuerpo y alma. ¿Para qué? Para enfrentar el juicio del gran trono blanco. Y los que participaron de la primera resurrección irán ¿a dónde? Al cielo. Y los que no participaron de la primera resurrección serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero la primera resurrección entonces es eso, lo que dice el hermano, como lo entiende él. Es ese reinar con Cristo por haber participado de la regeneración en esta vida. Quedan 45 segundos. La pandemia actual, dice el hermano, que es mundial, ¿es parte de los juicios de Dios ejecutados por sus ángeles? Han dicho que el virus fue preparado en un laboratorio y liberado. ¿Estas acciones de sus criaturas son parte de esos juicios?
Por supuesto que sí. Recuerden, Dios es soberano. Nada ocurre en el mundo que Dios no lo haya decretado. Todo ha sido decretado por Dios, todo. Si no fuera así, Dios no es soberano y Dios no es Dios. Esa es la conclusión. Dios usa a la bestia, a las bestias, a Nabucodonosor, a Belsasar, al rey Darío. Él los usa para cumplir sus propósitos. En Isaías 45 él habla de Ciro como mi siervo, mi ungido. ¿Para qué? Para traer destrucción y juicio a un Israel que ha sido infiel a él. Entonces Dios puede usar a hombres para que, no con un propósito pecaminoso, porque en Dios no hay pecado. Son los hombres los que, por ejemplo, si hubiera pasado así, no estamos siendo así conspiracionistas, ¿verdad? Que un hombre haya dicho, vamos a crear un virus para destruir a todos los viejitos en el mundo, todos los que no producen. Bueno, quizás eso está en el corazón de ellos, pero Dios usa a esos hombres para sus propósitos en crear, por ejemplo, un virus, ya que eso pasó, ¿verdad? Y Dios te ha traído juicio al mundo por medio de este virus. ¿Cuántas personas no están en la iglesia ahora? ¿Cuánto del corazón de los hombres que dijeron ser cristianos ha revelado Dios con esta pandemia? ¿Cuánto de los corazones de los hombres y su confianza ha revelado Dios a los hombres? La caja, tenemos que la caja, ¿verdad? El Estado provea para nosotros, por favor. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón idólatra. Y Dios usa eso para traer juicio y buscar que las personas se arrepientan. Pero de nuevo, como las de Apocalipsis, al final habrán muchas personas que no se van a arrepentir. Y Dios los destruirá. Y esa es la aplicación para nosotros. ¿Qué somos nosotros hoy? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿A quién le pertenecemos? Bueno, hermanos, si tienen preguntas las podemos seguir evacuando, pero espero que por lo menos esto haya servido para refrescarnos un poco acerca del libro de Apocalipsis.